bienvenidos al canal. Bueno, ahora tenemos una prueba relativamente diferente y es porque estoy probando un vehículo 100% eléctrico. Ustedes lo están viendo, mi nuevo compañero, el nuevo Hyundai Kona EV. Así es, amigos. Ya en nuestro país, hace algún tiempo atrás, han empezado a llegar vehículos 100% eléctricos y por supuesto se venden, aunque muchos no lo crean. Según las cifras de la Asociación Automotriz del Perú, ya son en este año hasta la fecha 2.000 vehículos eléctricos vendidos. Entonces, lo que muchos queremos saber es, con la autonomía que nos ofrecen este tipo de vehículos, ¿cuánto podemos recorrer? ¿Hasta dónde podemos llegar, ¿no? El nivel de equipamiento, realmente si valen la pena, la postventa, aún quedan muchas dudas. Entonces, en esta reseña voy a disiparlas, por supuesto, tienen que quedarse. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que empezar a comentarles, ¿no? Que Hyundai para nuestro país trae dos configuraciones, ¿no? La de entrada, que es la que estoy probando, ¿no? Que ofrece una autonomía de 350, ¿no? kilómetros, y la Style, que es la más equipada, que tiene una autonomía de 308 kilómetros, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuánto podemos recorrer? Por supuesto que le vamos a hacer esta prueba. Entonces, como muchos sabemos, este tipo de vehículos son ideales para un uso en ciudad, pero nosotros lo hemos sacado fuera de esta zona de confort y nos hemos venido hasta aquí porque, bueno, aquí está una de las electrolineras, pero no contábamos con que este cargador pues no es compatible, ¿no? Con la entrada, ¿no? de este vehículo. Entonces vamos a ir después hasta San Isidro, ¿no? Donde tenemos otra electrolinera que sí es compatible. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque si no, imagínense, no hacemos los cálculos y nos podríamos quedar por ahí. Ahora sí, datos que muchos seguramente quieren saber. Este compañero, en las dos configuraciones que trae en nuestro país, entrega una batería de 39 kilovatios hora, que es una de polímero de iones de litio. En la potencia de este motor eléctrico, pues entrega 150 kilovatios, ¿no? Y 395 newton-metros de torque. Bien, amigos, entonces vamos a iniciar la prueba. Como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Datos interesantes que tienes que saber de este compañero. El Kona se presentó a nivel global en el 2017 con su versión a combustión, porque tiene además también una versión híbrida, para después en el 2018 en mercados europeos y en Asia presentar su modelo EV, que es el que estamos viendo. Y por supuesto que ya hace algún tiempo atrás ha llegado a varios países de la región y por supuesto nuestro país no podía ser la excepción. Entonces, para tenerlo aún más claro, este compañero pertenece al segmento B. Es un subcompacto bastante pequeño, con aires, ¿no?, de un sub y sí, deportivo. Además, para tenerlo más claro aún, este Kona estaría entre una Hyundai Creta y un Hyundai Venue por las dimensiones. Son más o menos 4.2 metros de largo. Bien, amigos, tengo que seguirle contándoles más cosas, pero antes, como siempre, recomendarles, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campana de notificaciones, ¿no? Para que sea la misma YouTube que les avise cuando salgan nuestros próximos videos y contenidos. Otro dato interesante del Kona es que es llamado en algunos países como Kauai y le debe su nombre Kona a un distrito de la isla de Hawái. Este Kona eléctrico es un modelo relativamente pequeño, bastante compacto si lo comparamos con otros modelos eléctricos que ya se encuentran en el mercado peruano. Fíjense, de largo tiene 4.205 milímetros, de ancho tiene 1.800 milímetros, de alto tiene 1.555 milímetros. Su distancia entre ejes es de 2.600 milímetros. Ahora, si entramos en detalles, independientemente de gustos y colores, por fuera este Kona tiene un audaz diseño, luce en todo su esplendor. Es un vehículo con una imagen aerodinámica, atlética y con un aire de sub intrépido que lo caracteriza. Si continuamos por el frontal, veremos algo que resalta a primera vista y es que no encontramos rejilla. Algo característico en los modelos eléctricos y en el caso del Kona, lo que se busca con este concepto es conectar al humano con el vehículo. Dicho sea de paso, esta parrilla frontal cerrada no solo tiene un sentido estético, ya que al ser de una pieza disminuimos la resistencia al viento, favoreciendo el coeficiente de roce, ayudando a mejorar la autonomía del vehículo.
Adicionalmente es ahí donde se ubica el punto de recarga, el cual queda camuflado entregándole continuidad al diseño. Como podemos observar, este punto de recarga está ubicado al centro a la mano derecha, en esta parte frontal. Los faros tienen un diseño peculiar y fluida con luces halógenas, pero en la versión tope de gama son LED y adicionalmente tenemos luces de conducción diurna DRL LED. Y por el lateral, el nuevo Kona se caracteriza por sus líneas lisas en los 4 costados. En esta parte no destaca, no tenemos mucha novedad, pero lo que sí se hace notar es el diseño de los neumáticos, que cuentan con aro 17 pulgadas y han sido diseñadas para reducir su peso y resistencia al roce. La presencia de plásticos negros se da solo en los bordes de las ventanas, porque lo demás tiene el mismo tratamiento de pintura, incluida los pasos de rueda y la zona baja. Y claro, al tener una apariencia de crossover, no podía faltar en la parte superior los rieles en el techo. Ya por la retaguardia está una luneta bastante ancha con buena visibilidad, un alerón, la tercera luz de freno, las luces que son LED y las luces diurnas que también son LED. Y claro, no podía faltar los emblemas con la palabra Electric y Kona. El logo de la marca Hyundai bien plantado al centro. Un dato más, al ser un vehículo eléctrico no hay necesidad de contar con tubos de escape. En líneas generales, el diseño de esta parte posterior tiene una silueta robusta, se acentúa por la conexión visual entre las líneas laterales. Además, resalta sus elegantes luces que hacen juego con los focos delanteros. El parachoques presenta un diseño aerodinámico y barras horizontales que sí destacan gracias al energético estilo de las luces LED. Bien, entonces es momento de ver qué es lo que tenemos dentro de este baúl. Bueno, si bien es cierto, estamos en un subcompacto, pero no vamos a desmerecer el maletero. Por eso es que aquí tenemos algunas maletas, mochilas para hacer la prueba de la cajuela. Como han visto, la apertura de la puerta es manual. A mí me hubiera gustado que fuera eléctrica. Otra de las cosas es que para cerrarlo también lo tenemos que hacer de manera manual. Lo bueno es que esta puerta no es pesada, entonces es bastante ligera. Esto es lo que tenemos aquí. Exactamente 300 litros de capacidad, así como lo ven. Y si nosotros abatimos los asientos jalando estos ganchos, vamos a obtener hasta 1000 litros de capacidad. Igual vamos a ponerles aquí un cuadro comparativo con los principales rivales de este Hyundai Kona, aunque es importante mencionar que estos aún no se venden en nuestro país, pero el objetivo es de que ustedes tengan pues una idea más exacta. Ahora sí, empezamos con la prueba del maletero. Primera maleta de 23 kilos. Vamos a poner así. Y así es como queda. Una maleta de 23 kilos, una de 10 kilos de cabina, 2 mochilas por aquí, un trípode. Y eso que no hemos abatido la segunda fila, donde podrían entrar mucho más cosas. Y a nivel de equipamiento, bueno, tenemos 4 ganchos a los costados, iluminación. Bueno, lo que sí me parece que le hubiera sumado es tener un puerto USB. Por aquí tenemos un espacio como para poner botellas, cosas, el cobertor, este piso que es de buena calidad. Por debajo tenemos como un falso piso con divisiones para poner cosas, papeles. Continuamos y por aquí tenemos más espacio, ¿no? Podemos organizar cosas aquí. Lo que sí es que no tenemos llanta de repuesto, ¿no? Porque es un vehículo eléctrico. Tenemos además la batería que pesa, entonces viene con un kit anti-pinchazos, ¿no? Este, por ser un demo, no lo entregaron. Y ya entrando por aquí, miren, acá tenemos este cargador que es el doméstico, ¿no? Con un enchufe trifásico. Que miren, tiene la entrada así convencional, ¿no? Que lo podemos enchufar en nuestra casa y simplemente ya estamos cargando, ¿no? Esto también ya lo hemos hecho nosotros por la noche. Este cargador, es importante que sepan que viene de manera gratuita cuando tú compras este Hyundai Kona. Y aquí lo tienen, el interior del nuevo Hyundai Kona. ¿A qué no les parece a otros modelos de Hyundai? Pues a mí al Hyundai i20, porque bueno, guarda pues parte del ADN. Además de que si notamos, por este panel en gran parte, acá central se ve bastante limpio, ¿no? Porque no tenemos tantos botones, entonces de cierta manera es minimalista, guarda armonía. Entonces tiene su pinta, se le ve bien.
Eso no hay que negarle. Pero hay una cosa que todavía no termino de entender de este nuevo Kona y tiene que ver en cuanto a la calidad de materiales y tratamientos. Porque estamos hablando de una unidad que bordea los $40.000 en adelante, de acuerdo a la versión. Entonces, por este precio, sí Hyundai debió esmerarse a tener mejores materiales. Aquí tenemos plásticos duros, bastante rígidos, que no me parece que están acorde a un vehículo de este segmento y mucho menos un eléctrico, ¿no? No hay nada de revestidos, pero lo que sí, y acá les quiero mencionar, por ejemplo, a la hora de encender este vehículo, ¿no? Tenemos el Start Stop, presionamos el freno y realmente es insonoro porque no tenemos motor. Realmente acá nos sale en la pantalla un mensaje que nos dice listo para conducir y ya estamos. Esto es importante que lo sepamos porque también aquí radica la diferencia con un vehículo a combustión. Y si hablamos de diferencias también en cuanto a que no tenemos una caja de cambios, lo que vamos a tener es un selector de cambios electrónicos, ¿no? Para hacer el cambio de D, avanzar, retro, etcétera, que tiene un diseño, ¿no?, bastante cool. Al ser un vehículo eléctrico también pues se han reducido muchas partes mecánicas y por ende también te va a ir menos veces a la postventa de la marca, ¿no? Pero eso ya lo vamos a comentar más adelante. Entonces, goza de espacios, ¿no?, para poner 2 vasos. Miren, acá tengo la llave, compartimientos, acá está este apoyabrazo central que es bastante profundo, ¿no? Puede entrar hasta un neceser. Y por debajo pues tenemos una entrada de 12 voltios, un puerto USB. Pero ya por aquí, miren, tenemos acá como una cajita de sorpresas y acá está el cargador inalámbrico, ¿no? Y tenemos otro puerto USB, ya serían 2. Además, ¿no?, acá tenemos el freno de mano electrónico, tenemos los modos de manejo que son 3, el Eco, el normal y el Sport, que bueno, y si lo mantenemos de manera constante presionado, el modo de manejo va a salir el Eco Plus, ¿no?, que es un nivel un poquito más alto que el Eco. El Auto Hold por aquí, lo que sí no me gusta es que como que hay otros, como que te da la sensación de que hay otros botones, ¿no?, pero son como que solamente estéticos. La climatización por abajo, obviamente con botones para poder configurarlo, y también en la parte superior de la pantalla de infoentretenimiento vamos a ver la climatización y obviamente las perillas, ¿no? Después aquí los ductos de ventilación con un diseño bastante simpático, esta pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas compatible con Android Auto y CarPlay, y lo que me gusta es que pues tienes los atajos, ¿no?, y que es bastante intuitiva definitivamente. Interesante, cuando nos vamos al menú y nos vamos al modo EV, nosotros vamos a poder en pantalla ver la información de la energía del vehículo, ¿no? Por ejemplo, acá nos señala que tenemos 70% de carga. Ahora, en otros modelos eléctricos también esta misma gráfica aparece en el cuadro de instrumentos, ¿no? Pero en este caso lo que vamos a tener es un cuadro de instrumentos LCD, ¿no?, de 10,25 pulgadas, que es bastante amplia, con colores bastante entretenidos, bastante cool. Me gusta la gráfica. Lo que sí, y es importante, es que tiene toda la información correcta del vehículo. Y ya por aquí tenemos este volante que es revestido, ¿no? Es revestido en cuero. Los mandos en el volante para interactuar con la pantalla de entretenimiento, el cuadro de instrumentos, la velocidad crucero. Y aquí pareciera que tuviéramos los paddle shift, pero en realidad no lo es. La función que tiene es de pues un frenado regenerativo, ¿no? En conducción vamos a tener 3 niveles, ¿no? Entonces ahí como que nos va a ir frenando y a la vez vamos a ir recuperando toda esta energía perdida, pero eso lo vamos a comentar más adelante. El volante, que es regulable tanto en altura como en profundidad. Un detalle más, los asientos sí son con calefacción, ¿ok?, pero son de tela. Algunos detalles en cuanto a equipamiento que le pudieron sumar mayor valor a esta propuesta del Kona. Un sunroof definitivamente, que en otros países de la región sí lo incorpora, pero para nuestro país no. La cámara, si bien es cierto la resolución no está mal y es aceptable y tiene líneas guías, pero ya para estos tiempos, al ser un vehículo eléctrico, como la novedad mínimo, pues una 360. Además los espejos retrovisores pues se abaten de manera manual. Ahora sí, vamos a la segunda fila. Y ya en la segunda fila, antes de entrar en detalle, importante, el ángulo de la puerta para ingresar es bastante bueno. Además es un vehículo bajo, no habría ningún inconveniente por aquí.
Bueno, los materiales y tratamientos son los mismos que la primera fila. Debo de mencionar que a mí no me gustaron para nada este material, que me parece barato para hacer un vehículo eléctrico. Pues los asientos de tela, 3 apoyacabezas, un apoyabrazo central que es bastante ancho, con buen nivel, 2 posavasos, importante, un puerto USB, espacio, por ejemplo, para poner un celular mientras cargamos nuestro celular. Lo que sí no he encontrado es un ducto de ventilación, salidas de aire importantísimo, ¿no? Ganchos por la parte de aquí, una manija, la iluminación en la parte superior. Y claro, para medir el espacio lo vamos a hacer con mi compañero Jorge, que mide 1,74, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Y este es el espacio con Jorge, que mide 1,74. A ver, distancia hacia las piernas, aceptable, altura hacia la cabeza, también aceptable. Y si vamos al túnel de transmisión al centro, por ejemplo, no está nada mal, pero sí los pies como que están incómodos, ¿no, Jorge? Están incómodos. Una persona aquí en tramos cortos está bien, pero en tramos largos no. Ahora sí, sensaciones frente al volante de este Hyundai Kona. Y lo primero que tenemos que hacer es el encendido, ¿no? Con el Start-Stop. Es todo el sonido que emite, nada más. Y prácticamente nos dice listo para conducir. Ya estamos en D con el selector de cambios. Iniciamos la marcha. Y este es uno de los principales beneficios, ¿no?, de manejar un vehículo 100% eléctrico, ¿no? La insonorización, en primer lugar, que no se siente nada, prácticamente como si estuvieras en las nubes realmente. Y aquí es donde quizás muchos preguntan, bueno, ese tipo de vehículos es solamente para uso urbano. Y en realidad en un inicio sí, pero ya con el paso de los tiempos las marcas han ido mejorando la autonomía. Entonces aquí lo que primeramente creo que hay que tener claro es cuántos kilómetros tú recorres en el día. Por ejemplo, en uso urbano yo recorro 50 kilómetros y eso, ¿no?, para los trayectos que hago en el día a día. Entonces tranquilamente con este recorrido, pues sí, un vehículo eléctrico como este sí podría ser una buena opción. Y no tendría que estar cargándolo todos los días, sino tranquilamente hasta de 2 o 3 veces por semana, organizando bien mis cargas. Incluso me daría para sacarlo fuera de Lima, llevarlo por ejemplo hacia la Panamericana Sur, pues a San Bartolo, como hemos hecho ahora, que hemos estado en Quito, por ejemplo, haciendo bien tus cálculos. Sobre todo teniendo en cuenta que tengas las electrolineras pues muy cerca para hacer tu carga. Pues ahora sí tuvimos el detalle de que fuimos a Quito y el cargador no era compatible, ¿no?, con la entrada de este Hyundai Kona. Entonces imagínense si eso les pasa, ¿no? Ahora, en cuanto ya a los datos técnicos que necesariamente tenemos que saber, les dije que Hyundai para nuestro país había configurado 2 versiones, que esta es la Full, que es como una de entrada, y la Style, que esa sí ya es la tope, la más equipada, que ambas tienen pues la batería de polímero de iones de litio de 39 kilovatios hora, y con este motor eléctrico entrega una potencia de 150 caballos y 395 Nm de torque. Y una de las cosas que siempre resalto al manejar un vehículo eléctrico, y en este Kona no es la excepción, es que la salida de un vehículo eléctrico es inmediato, desde bajas revoluciones. El torque empuja y te transmite una muy buena sensación. Imagínense más aún en términos de aceleración. Ahora mismo, por ejemplo, estoy con el modo normal, que la aceleración es muy buena, y de esta manera le da cierta agilidad al vehículo, aunque no puedo decir que es liviano, porque tiene 2 toneladas. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, que con este torque, ¿no?, y al ser un vehículo eléctrico, entonces se empuja. Tengo que admitirlo, disfrutas mucho de manejar un vehículo 100% eléctrico. Ahora, yo lo voy a poner en el modo, vamos a cambiar de modo, vamos a poner, y el modo Sport. Empezamos, ¿sí? Realmente la aceleración es muy buena. Claro, acá
Lo que no se siente es el sonido del motor. Entrega una sensación, pues, como que si estuvieras frente al volante de un vehículo a combustión, o sea, nada fuera de lo común en términos de manejo, hablando. Y otra de las cosas que sí es importantísimo mencionar es el frenado regenerativo, ¿no? Y esto lo hacemos con estos mandos, que parece que fueran unos paddle shift. Entonces, lo que va a hacer, el objetivo es recuperar esa energía que vamos perdiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos 3 niveles, ¿no? Entonces, en el nivel 3, que es donde vamos a recuperar más la batería, donde el vehículo te frena prácticamente y vas recuperando toda esta energía. Ya en el nivel 1 lo vamos utilizando en carretera. Entonces, además, en condiciones cuando vamos bajando de una pendiente, también vamos recuperando, ¿no? Toda esta energía, la batería, recargando el vehículo. Y eso también definitivamente es un punto a favor, ¿no? Para este tipo de vehículos eléctricos. Y en cuanto a los frenos, reaccionan bastante bien, hacen un buen trabajo. Los delanteros son de disco, los posteriores también son de disco. La suspensión, que no es nada áspera, la verdad que me gusta cómo va, bastante firme en el pavimento. De hecho, le ayuda a que este vehículo de cierta manera también sea bastante estable, no vaya así pegado, ¿no?, a la pista como un gato. Y esto es de valorar. Y la dirección es una asistida eléctricamente que tiene un buen radio de giro. Además, que este no es un vehículo con dimensiones grandes, sino es bastante compacto. Entonces, en condiciones donde vamos en calles muy estrechas o para estacionarlo, pues no habría ningún inconveniente, ¿no? Se deja llevar bastante bien. ¿Y cuáles son los puntos que sí deberían de mejorar y que son criticables para este Hyundai Kona? Definitivamente la calidad de materiales, que no están para nada acorde a un vehículo eléctrico como el Kona. Y además, aunque tengamos una buena insonorización, porque estamos hablando de un vehículo insonoro, por ejemplo, ahora mismo lo que sí se ha notado es que los plásticos suenan un poco y rechinan. Ahí lo notamos, y eso es algo que sí realmente incomoda y no debería de pasar. Otra de las cosas que mencioné, pues es una mejor, bueno, no una mejor cámara, pero que sí tenga el 360, por ejemplo, ¿no? Definitivamente la maletera también que sea eléctrica, los espejos también eléctricos que deben estar acordes. Y también por el nivel de precios son $41.990, ¿no? Entre asistencias a la conducción, ¿no?, como un punto ciego, mantenimiento de carril, por ejemplo, que sí lo tiene, también tengo que decirlo, pero en la versión Style, que es la más equipada. Pero nuevamente, al ser un vehículo del segmento B subcompacto, con ese nivel de precio, sí, para mí debió incluirlo en la versión de entrada. Y en términos de seguridad activa y pasiva, lo que sí tiene este Kona es el doble airbag frontal, los laterales, los de cortina, los ABS, los CVT, el control electrónico de estabilidad, el asistente en pendiente, los cinturones de 3 puntos, los anclajes ISOFIX para las sillas de bebé, la carrocería de formación programada, por ejemplo, entre otros también que van a salir ahora mismo en pantalla. Ahora sí, lo que todos queremos saber es cuáles son las formas para cargar este Hyundai Kona y los tiempos. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos un cargador doméstico en el cual el tiempo de carga al 100% es alrededor de 17 horas para 305 kilómetros. Este cargador sí es el que viene con el carro y es netamente para emergencias. Importante, ¿no? Atención, no se recomienda que este tipo de cargador doméstico sea de uso diario por el tiempo de carga, ¿no? Solo imagínense, al cargar 100 kilómetros demora alrededor de 5 horas 30 minutos. Entonces, lo que se recomienda es tener un cargador de carga media, que es un cargador que puedes adquirir adicionalmente con una empresa como Enel u otro proveedor. Claro que tiene un costo adicional de aproximadamente entre $1,000 a $1,200. Entonces, este cargador sí que requiere de una instalación.
Usualmente también se va a requerir un pozo a tierra y va a depender mucho de dónde vivamos, de dónde queremos instalar el cargador. Por eso se sugiere una previa evaluación técnica. Ahora, este tipo de carga media para una carga completa demora de 6 a 7 horas con una potencia de 7,2 kilovatios del cargador normal y en 2 horas puedes cargar 100 kilómetros. Es importante señalar que este cargador normal de 7,2 kilovatios horas es el que también lo podemos encontrar en la mayoría de electrolineras, como por ejemplo en Los Grifos, Los Castaños, en San Isidro, que es donde en la mayoría de ocasiones cargamos a este Kona. Ahora, si deseamos tener un cargador rápido como el que está en el Grifo Kio de Lurín, la carga completa demora unos 48 minutos con una potencia de 50 kilovatios. Pero en nuestra visita a esta estación de recarga nos percatamos que el cargador no era compatible con el conector del Kona, y esto es porque a la fecha contamos con varios tipos de conectores para la carga, de tipo 1, de tipo 2, CHAdeMO, entre otros. En el caso del Kona, las 2 primeras unidades han sido de tipo 1. Entonces a las personas que han comprado el tipo 1 se le ha dado un adaptador que les permita también conectar sus vehículos a aquellas electrolineras que tengan de tipo 2. Y esto es importante porque los próximos Kona que arribarán a nuestro país son de tipo 2. Ahora bien, una de las preguntas que muchos nos hacemos: ¿cuánto podemos gastar en nuestro recibo de luz al tener un vehículo eléctrico? Fíjense, según estimaciones de Hyundai, en el caso del Kona se ha proyectado con un consumo mensual de 1.400 kilómetros que nos da un gasto anual de electricidad de alrededor de $380. Y si lo comparamos con un modelo gasolinero equivalente de un motor de 1.5 litros y hacemos el mismo recorrido, estaríamos gastando $2.400 en consumo de gasolina. Si ya sacamos nuestras cuentas, teóricamente veremos que la diferencia es considerable, lo que hace aún más tentadora la opción de comprar un vehículo 100% eléctrico. Bueno amigos, ahora sí me tengo que ir, pero antes, como siempre, recomendarles suscribirse al canal de YouTube, activar la campana de notificaciones para que sea la misma YouTube que les avise cuando salgan nuestros próximos videos. Saludo a 2 de mis suscriptores nuevamente, y ahora sí quisiera terminar haciéndoles una pregunta. ¿Este Hyundai Kona para ustedes es una buena opción de compra? ¿Se animarían a comprar un vehículo eléctrico? Bueno, independientemente de que sea Kona o no. Bueno, háganmelo saber debajo aquí en la casilla de los comentarios. Ahora sí, me tengo que ir. Hasta una próxima amigos. Chao.